Siruma Producciones presenta. Con el patrocinio de Uniaguas S.A.E.S.P., comprometidos con el mejoramiento en el servicio, Construciviles OTEF S.A.S., Leonardo Jalil David, ingeniero civil, ubicado en Plaza de la Castellana, en Montería, apoyando la 25ª versión del Festival Sabanero de Acordeoneros y Compositores Princesa Barají. Caribe y mucho más. Hola, muy buenas tardes amigos de nuestro canal regional Telecaribe. Desde Sagún, ubicado en el departamento de Córdoba, les saluda Sandra Javid para dar inicio a Caribe y mucho más. Bueno, por estos días se va a dar inicio a la 25ª versión del Festival Sabanero de Acordeoneros y Compositores Princesa Barají. Por tal motivo hoy contamos con la grata compañía de la primera autoridad de este importante municipio, el doctor Carlos Alberto Elías. Doctor Elías, gracias por estar con nosotros y bienvenido a Caribe y mucho más. Gracias, Sandrita, muy amable por esta invitación que nos haces. Agradecido contigo, con el canal, con todos los televidentes de nuestro canal regional Telecaribe y pues promocionando este gran festival que por 25ª vez estamos hoy llevándole a toda la costa y a todo el país para que disfruten de un verdadero folclore. Claro que sí. Bueno, doctor, vamos a ilustrar un poquito a nuestros televidentes y vamos a contarles, primero que todo, ¿quién era la Princesa Barají? La Princesa Barají es un mito. Este festival anteriormente tenía el nombre de Daniel Vergara Méndez, hoy lo conocemos como Princesa Barají. Es un mito de una leyenda indígena, una indígena muy hermosa que habitaba estas sabanas y por ello pues acudió esta fundación a nombrarlo, a ponerle este nombre de Princesa Barají. ¿Por qué en plena sabana un festival de acordeoneros y de compositores? Es que falta el pedacito de acordeoneros y sabaneros. Nosotros acá, una de la competencia tiene que saber tocar el porro, nuestro porro en acordeón, entonces de ahí a Festival Sabanero, Acordeonero y Sabanero. Bueno, si hablamos de este festival en sí, es promocionado obviamente a nivel nacional. ¿Qué tantas personas vienen a participar de este evento? Amor, aquí hemos tenido muchos participantes de gran categoría. Vienen aproximadamente unos 30-35 acordeoneros a un título. Es un título donde hemos demostrado transparencia al escoger al ganador y donde los premios son bastante atractivos. Es un premio de 15 millones de pesos y un acordeón, entonces yo creo que nuestros acordeoneros, este festival, debido a esto, ha iniciado un ascenso en la categoría y calidad de toda esta tierra. O sea, esto quiere decir que tiene un primer, segundo y tercer puesto. Primero, segundo y tercer. Ser beneficiados con un buen premio. ¿Qué premio es en sí? Un buen premio. El premio del primer puesto es categoría profesional, son 15 millones de pesos y un acordeón. Y pues te podrás imaginar, ya los otros son unos premios también bastante buenos. Así que invito a todos los acordeoneros, a aquellas personas que magistralmente tocan este instrumento, que por favor asistan, que hay transparencia. Creo que se ha visto en los 4 años anteriores la transparencia que ha habido y el premio bastante oneroso. Bueno, esto en cuanto a los músicos que van a participar, pero toda aquella gente que va a venir de otros departamentos y de otros municipios, ¿qué van a encontrar aquí durante este evento? Encontrar un municipio acogedor, encontrar una fiesta sana, una fiesta pacífica, una fiesta bastante grande con muy buenos invitados. Tenemos artistas como Silvestre Dangond, tenemos artistas como Peter, como Martín Elías, como Los Betos, como Los Zuletas, como Gusi Beto y muchos artistas de nuestra región, el gran Eric Vega, nuestra orquesta Fuerza 1, que yo sé que esta orquesta la escucharán las personas que vienen a visitarnos y les va a encantar. ¿Qué es lo mejor que tiene Sagún? Todo.
La gente de Sagún es una gente muy querida, las mujeres muy hermosas, y pues nosotros que somos unos grandes anfitriones, todo aquel que venga se dará cuenta y confirmará esto que te está diciendo hoy tu amigo y servidor. Claro que sí, bueno, sé que mucha gente tiene las ganas de venir, pero siempre se preguntan, ¿qué tan seguro es Sagún hoy por hoy? ¿Cómo se encuentran en materia de seguridad? Bien, bien, Sagún está bien en materia de seguridad, lógicamente pues no deja de haber uno que otro incidente. En los festivales anteriores nunca ha ocurrido un accidente, gracias a Dios hemos estado bien resguardados, tenemos un mayor de la policía bastante competente, el ejército nos hará compañía también, y mejorando, ya está aprobado unos convenios para la construcción de 4K y tenemos aprobadas 10 cámaras de seguridad, y en eso estamos construyendo un poquito más para la seguridad del municipio. ¿Qué ha logrado Sagún durante estos 25 años de tener al frente su festival? Esto es un festival sin ánimo de lucro. Es un festival donde anteriormente, voy a hablar anteriormente, 4 o 5 años atrás, se recolectaba porque se pagaban las entradas y se recolectaba para una obra benéfica. Esta vez la obra benéfica es para todo el pueblo. ¿Cuál es la obra benéfica? Que las entradas son completamente gratis. Aquí no se cobra, el pueblo se sienta en las sillas, se les brinda su silla a cada persona. Aproximadamente, tú te darás cuenta, tendremos público aproximado de entre 10 y 15 mil personas todas las noches. Y estas 10 o 15 mil personas van a estar en sus sillas dignamente sentadas. Y lógicamente, pues el presupuesto, las ayudas que podemos darle nosotros como alcaldía, como gobernación, creo que una empresa privada también colabora. Lamentablemente no es suficiente y sí, ahora mismo está pasando por un nivel de que no hay pérdida, no hay ganancia, pero es una entidad sin ánimo de lucro y te aseguro que si la idea del próximo año es que las utilidades que esto dé, vamos a hacer unas obras benéficas para las madres cabezas de hogar con ellas. Claro que sí, bueno doctor, y si hablamos un poquito de esa infraestructura hotelera, ¿qué tan preparados están hoy? Estamos bien y creciendo. Bueno, para este festival no lo vamos a tener, pero en este momento se está construyendo un hotel nuevo. Hay varios hoteles, habitaciones cómodas con aires acondicionados. Y lo más importante, aquí todas las casas nuestras se convierten en hotel, entonces eso no va a haber ningún problema. Pero hotel, si ya la persona quiere más privacidad, lógicamente va a encontrar. Bueno, y algo que también es maravilloso y es la comida. Hablemos un poquito de esos platos típicos que vamos a encontrar todos los que vamos a participar de este festival. Todos los platos costumbristas costeños que tenemos, un sancocho de gallina excelente, gallina guisada, pescado, en fin, esta comida nuestra es muy costumbrista y aquí van a tener buenos restaurantes también donde poder satisfacer ese placer como es la comida. Se piensa en fortalecer a los niños y por supuesto involucrarlo en todo lo que tiene que ver con la música, con el arte, porque sé que tienen bellas artes aquí. Claro, la cátedra va desde primaria, desde primero de primaria, y además de eso tenemos unos cursos complementarios en la Escuela de Bellas Artes. Allá hay música, hay teatro, hay poesía, hay danza, hay, en fin, todas las expresiones culturales y folclóricas que puede tener ahí en esa Casa de la Cultura, en la Escuela de Bellas Artes las tenemos. Cuando se da inicio a un festival como es el de la Princesa Barají, hacen aquí en el municipio parrandas vallenatas también, como lo encuentra uno de repente en Villanueva o en Valledupar. En cualquier esquina, en cualquier casa, en cualquier calle estás metiéndote a las horas que estás, a la hora del día que tú creas. En los parques hay las eliminaciones, en las noches el evento va hasta las 6, 7 de la mañana, los músicos reposarán un rato y sigue la fiesta hasta el día siguiente, hasta el día que termine. Y usted participa, me imagino. En todas y cada una hasta donde el hígado me dé. Bueno, doctor Elías, entonces se da inicio obviamente a esta 25ª versión del Festival de la Princesa Barají. Y qué mejor que sea usted el que extienda la invitación para que todos nuestros televidentes lleguen acá a su municipio. A todos mis amigos, a todos mis hermanos cordobeses, sucreños, de Bolívar, de Atlántico, de todo Colombia, toda la costa, el interior, vengan a un buen festival. Es un festival que el auge está creciendo ostensiblemente. Queremos invitarlos a que se dejen atender
de un pueblo cálido, de un pueblo cultural. Le vamos a demostrar todo lo cálido que somos, lo amable, lo que lo podemos acoger, y hay gente que dice que quien viene a Sahagún regresa. Entonces los invito esta vez para que el otro año, sin ni siquiera darles una invitación, pueda venir el resto de Colombia al Festival Princesa Barajín. Claro que sí. Bueno, doctor Carlos Elías, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Caribe y Mucho Más. Gracias a ti, Linda, eres muy amable, y pues a ti lógicamente espero verte desde el día jueves acá. No me vas a llegar el viernes, tienes que venir un día antes para ir haciéndonos al ambiente. Claro que sí, estaremos aquí acompañándolos. Ustedes, amigos, no se muevan porque ya regresamos aquí a Caribe y Mucho Más.